La estatua fue desmontada y embalada en 214 cajas que se embarcaron hacia Nueva York. Cuando llegaron en junio de 1885, el monumento no pudo ser ensamblado porque el pedestal todavía no se había terminado. Las piezas pasaron meses en Liberty Island, hasta que la plataforma fue terminada, en abril del año siguiente. La brillante victoria de Rommel en la batalla de Gazala. Corría el año 1942 y la guerra continuaba en el norte de África. El mayor general Nel Ritchie, al frente del 8º ejército británico, era consciente de que Rommel preparaba una ofensiva para conquistar la estratégica ciudad de Tobruk. Así pues, Ritchie adoptó una estrategia defensiva. Las fuerzas británicas y de la Commonwealth erigieron posiciones defensivas y de artillería, alambradas y sembraron multitud de minas para detener el ataque de Lee. La línea defensiva aliada discurría desde Gazala, en el litoral mediterráneo hasta Berakem, que comprendía el extremo sur, donde se hallaba la primera brigada de la Francia Libre. Al sur de los galos se encontraba la tercera brigada motorizada. 22 de junio de 1940, Francia se rinde ante la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Francia, iniciada el 10 de mayo de 1940, había mostrado el abrumador poderío bélico de la Wehrmacht alemana, ante la cual los ejércitos franceses y británicos, anclados en tácticas y estrategias propias de la Primera Guerra Mundial, no habían podido oponer una resistencia eficaz. De hecho, París había sido tomada por los alemanes el 14 de junio, mientras el gobierno francés presidido por Paul Reynaud se establecía en Burdeos. Al divulgarse la noticia de la caída de la capital francesa, diversos líderes políticos franceses abogaron para pedir de inmediato un armisticio a Hitler y romper la alianza con Gran Bretaña. El 23 de junio de 1931, el norteamericano Wiley Post y el australiano Harold Gatty se convirtieron en los primeros pilotos en girar alrededor del planeta a bordo de un monoplano monomotor. El 23 de junio de 1931, el piloto norteamericano Wiley Ardeman Post y el navegante australiano Harold Charles Gatty dejaron el condado de Roosevelt Field, Long Island, Nueva York, para emprender su gran sueño que parecía un imposible, dar la vuelta al mundo en avión. Era la segunda vez que ambos pilotos volaban juntos, ya que la primera aventura la habían protagonizado el 27 de agosto de 1930 cuando volaron desde Los Ángeles a Chicago en 9 horas, 9 minutos y 4 segundos. La batalla de la Esclusa, también llamada batalla de Sluis, fue un combate naval librado el 24 de junio de 1340 entre Inglaterra y Francia. Tuvo lugar en la rada del puerto de la Esclusa, en una entrada desde entonces llena de sedimentos entre Zelanda y Flandes Occidental. La flota inglesa de 120 a 150 barcos fue dirigida por Eduardo III de Inglaterra y la flota francesa de 230 efectivos por el caballero bretón Hugues Quieret, almirante de Francia, y Nicolas Beuchet, condestable de Francia. La batalla fue uno de los compromisos iniciales de la Guerra de los 100 años. Eduardo navegó desde el río Orwell el 22 de junio y se encontró con los franceses bloqueando su camino hacia el puerto de la Esclusa. Los franceses habían unido sus barcos en 3 líneas, en las cuales formaron grandes plataformas de combate flotantes. La flota inglesa dedicó algo de tiempo para maniobrar y aprovechar el viento y la marea. Durante este retraso, los barcos franceses fueron llevados al este de sus posiciones de partida y se enredaron entre sí. Beuchet y Quieret ordenaron la separación de los barcos y la flota intentó retroceder hacia el oeste, contra el viento y la marea. Mientras los franceses estaban en este estado desorganizado, los ingleses atacaron. Los ingleses pudieron maniobrar contra los franceses y derrotarlos minuciosamente, capturando la mayoría de sus barcos. Los franceses perdieron entre 16.000 y 20.000 hombres. La batalla dio a la flota inglesa la supremacía naval en el Canal de la Mancha. Sin embargo, no pudieron aprovechar estratégicamente esto, y su éxito apenas interrumpió las incursiones francesas en los territorios y la navegación inglesa. Desde el punto de vista operativo, la batalla permitió que el ejército inglés aterrizara y luego asediara la ciudad francesa de Tournai, aunque sin éxito. El 25 de junio de 1967 se realiza la primera transmisión vía satélite entre varios países. El programa se llama Our World y presenta a artistas de 14 países. El Reino Unido protagoniza el momento más famoso de esa transmisión, a través de los Beatles. With some friends in to help the atmosphere, this is quite an occasion.
La banda de Liverpool toca en vivo All You Need Is Love, por encargo de la BBC. Millones de personas ven en directo como el grupo más famoso del mundo toca una de sus canciones más populares. Time, the engineer runs it back to the start for yet another stage in the making of an almost certain hit record. The supervisor is George Martin, the musical brain behind all the Beatles records. There's the orchestra coming into the studio now, and you'll notice that the musicians are not rock and roll youngsters. The Beatles get on best with symphony men. The boys began by making a basic instrumental track on their own. Then they added on top of that a second track of vocal backgrounds, and they've just added a third track. Now comes the final stage. It brings in a solo vocal from John Lennon, and for the first time, the orchestra. Here then is final mixed track, take one, of a song which we offer to the whole world. All You Need Is Love. All right, we ready? Let's go for it. Hands on musicians, please. La primera pila eléctrica fue la llamada pila voltaica, que fue dada a conocer por Alessandro Volta en 1800 mediante una carta que envió al presidente de la Royal Society londinense. Se trataba de una serie de pares de discos, apilados, de zinc y de cobre, o también de plata, separados unos de otros por trozos de cartón o de fieltro impregnados de salmuera, que medían unos 3 cm de diámetro. Cuando se fijó una unidad de medida para la diferencia de potencial, el voltio, precisamente en honor de Volta, se pudo saber que cada uno de esos elementos suministraba una tensión de 0,75 voltios aproximadamente, pero ninguno de estos conceptos se conocía entonces. Su apilamiento conectados en serie permitía aumentar la tensión a voluntad, otro descubrimiento de Volta. El invento constituía una novedad absoluta y gozó de un éxito inmediato y muy merecido, ya que inició la era eléctrica en que actualmente vivimos, al permitir el estudio experimental preciso de la electricidad, superando las enormes limitaciones que presentaban para ello los generadores electrostáticos, que son los únicos que existían hasta el momento. Otro tipo más temprano de configuración también utilizada y descrita por Volta para el aparato estaba formada por una serie de vasos con líquido, unos junto a otros, en batería, en los que se sumergían las tiras de los metales, conectando externamente un metal con otro. La primera empresa Atari Inc. fue fundada en Sunnyvale, California en 1972 por Nolan Bushnell y Ted Dabney, siendo una empresa tecnológica pionera en los juegos de arcade, las consolas de videojuegos domésticos y las computadoras domésticas. Los productos de la compañía, como POM y Atari 2600, ayudaron a definir la industria del entretenimiento electrónico desde la década de 1970 hasta mediados de la década de 1980. Atari es una marca que ha sido propiedad de múltiples empresas desde su creación en 1972. Actualmente es propiedad de Atari Interactive, una filial del holding francés Atari SA123. En 1984, como resultado de la crisis del videojuego de 1983, las divisiones de consolas domésticas y computadoras de Atari Inc. se vendieron y la compañía pasó a llamarse Atari Games Inc. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra, trató de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. Terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo en el que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando en alemán, Franz Ferdinand, el principal detonante de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla, se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir el Tratado de Paz. La final de la Copa Mundial de Fútbol de 1958 se disputó el 29 de junio en el Estadio Rasunda de la localidad de Solna, área metropolitana de Estocolmo, Suecia. Los dos ganadores de los partidos de semifinales, Brasil y Suecia, se enfrentaron en un único partido de 90 minutos. Con 2 goles de su estrella juvenil de 17 años de edad, Pelé, Brasil superó al equipo anfitrión 5-2 y se convirtió en campeón mundial por primera vez en su historia. La victoria de Brasil la convirtió así en la primera selección americana que ha ganado la Copa Mundial en territorio europeo. La final de la Copa Mundial de Fútbol enfrentó a 2 equipos que realizaron un buen torneo. Brasil buscaba su primera conquista luego de sendos fracasos en los mundiales anteriores, incluyendo el maracanazo. Suecia llegó tras un proceso sólido, pues en 1956 la Liga Allsvenskan comenzó a jugarse con futbolistas profesionales. Cortou Bellini, cortou Orlando e tocou a pelota no fundo da rede.